cajas usted puede traer si usted gusta, ¿verdad? Son bien recibidos. También vamos a estar empezando clases presenciales y por Zoom el próximo mes, en enero. Si usted desea tomar alguna de las clases, por favor comuníquese con nosotros o háganos saber para enviarle la encuesta por texto, por vía texto, y ahí usted nos puede decir qué clase está interesado y qué horarios le gustaría asistir. Nuestro objetivo es ayudarles, ¿verdad? Para que usted siga creciendo, siga madurando y conociendo más de la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con clases de discipulado, ¿verdad? Para que usted se fortalezca. También clases de matrimonio, de finanzas, vienen en camino. Así que siga orando, ¿verdad? Por todos estos eventos que vienen próximos en la iglesia. Y pues continuamos con nuestra serie, ¿verdad? De estudios de la Navidad, y vamos a orar también por nuestros diezmos y ofrendas. Si usted trajo su ofrenda y su diezmo, haga su sobre, póngale su nombre, por favor, para saber quién lo está dando. Queremos entregarle un reporte a fin de año para que usted lo presente a la hora de hacer sus impuestos. Así que levante su sobre ahí y dele gracias a Dios. Dice el Salmo 96, 7 y 8, dice: den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda, dice el Señor, y entren por sus atrios. El Señor vio en una ocasión que muchas personas estaban dando ofrendas en el templo, pero Él vio la ofrenda de una viuda pobre. Dice que entregó 2 moneditas de plata, ¿verdad? Y el Señor admiró la fe de esta mujer, y no se guió tanto por la cantidad, sino porque ella lo dice que lo dio todo, ¿verdad? Pero más sin embargo el Señor vio a otras personas que daban de lo que les sobraba y lo daban con una actitud arrogante, ¿verdad? El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros le honremos también con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, porque también dice el Señor que el Señor bendice al dador alegre, ¿verdad? Hay que darle con alegría, con gozo, sin esperar nada a cambio, porque el Señor, de Él es todo. Él nos bendice, nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Así que honremos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y alabemos al Señor porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder ofrendar, poder traer nuestros diezmos a tu altar, Señor. Recíbelo, Señor, como una muestra de cariño, de amor hacia ti, Señor. Gracias por proveer para todas nuestras necesidades, y te pedimos especialmente por aquellos que no tienen un trabajo, que están pasando por problemas o crisis económicas, Señor, que los bendigas, Padre, que sigas proveyendo para todas sus necesidades, que les des un buen trabajo, Señor, y un buen horario para que puedan también seguir asistiendo a la iglesia, Señor. Ayúdalos, Padre, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras usted pasa a dejar sus ofrendas, nuestro hijo Jonathan va a tocar una de las alabanzas al Señor con todo su corazón, unos villancicos navideños. Adelante, Jonathan.
Amén, damos gracias a Dios, ¿verdad? Venid y adoremos, decía el coro, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de Jonathan, que ayer tuvo su concierto allá en el downtown, lo pudimos grabar en vivo, ahí lo pueden ver en Facebook. Damos gracias a Dios que Dios siga usándolo, ¿verdad? Que siga poniéndose las pilas, como decimos en Guatemala, para gloria y honra del Señor. Así que vamos a empezar. Bienvenidos sean todos también los que nos están viendo por las redes sociales. Démosle un caluroso aplauso también de bienvenida. Sean todos bienvenidos que se están sintonizando por Facebook Live. Comparta las predicaciones, comparta con sus amigos. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el tema de hoy se titula Dios está con nosotros. Y vamos a estar estudiando del libro de Mateo, versículo 1, del capítulo 1, del 18 al 25. Entonces, si tiene usted una Biblia y la tiene ahí a la mano, por favor, acompáñenos. Vamos a estar leyendo preciosa palabra de Dios, el capítulo 1 de Mateo. ¿Ahí lo tiene? Diga gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así. Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper en compromiso en privado. Verso 20 dice, mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Verso 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María, su esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Vamos a dar gracias a Dios, hasta la lectura, hasta ahí. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Nos transforma, nos cambia, Señor. Aumenta nuestra fe y nos da, Señor, seguridad de que tu palabra es verdad. Y te damos gracias, Señor, por todas las promesas, todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, porque se cumplieron, Señor, y aún hay algunas que aún no se han cumplido. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, cómo tú, Señor, cumpliste todas esas profecías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted trajo su Biblia, acompáñenos ahí. Yo quería preguntarte, antes de empezar los puntos principales, ¿alguna vez has recibido alguna sorpresa? Algo que no te esperabas, te sucedió en tu vida, ¿sí? Recibiste, o tal vez recibiste alguna visita, alguna vez llegó alguien, ¿verdad?, que no te esperabas, llegó así desapercibido, ¿verdad? Dijeron, ¡ay, mira, hermano, cuántos años sin verte! Gloria a Dios, te lo encontraste por ahí, ¿verdad? O que llegaron hacia tu casa, ¿verdad?, sin invitación. ¿A algunos les ha pasado eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque las sorpresas siempre nos llenan de alegría, ¿verdad? A veces también un poco de nerviosismo, ¿verdad? Más si no tenemos limpia la casa, nos agarran así como de sorpresa, ¿verdad? Pero qué alegría se siente ver a una persona después de tantos años de no verlo, ¿verdad? Qué satisfacción da y qué gozo, ¿verdad? Sentimos en nuestro corazón aquel amigo amado, ¿verdad? Aquella persona, aquel amigo de la infancia que teníamos años de no ver. Eso trae alegría y recuerdos también, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a ver cómo José y María eran dos jovencitos que estaban comprometidos para casarse.
Ambos provenían de un hogar muy humilde, eran judíos de nacimiento, eran temerosos de Dios, ¿sí? Y conocedores también de las Escrituras. A ellos escogió Dios para que cuidara a su Hijo Jesús, el Salvador del mundo. Pero recibieron una gran sorpresa que cambiaría sus vidas, ¿sí? María quedó embarazada antes de la boda, imagínate. Para el tiempo judío eso era un escándalo grande, ¿verdad? No se podía concebir. Lo peor de todo fue que José no era el padre del niño que estaba esperando María. Ya te puedes imaginar qué tremendo problema estaba esta pareja, ¿verdad? Y veamos entonces qué es lo que sucedió a continuación. Entonces vamos a ver hoy los puntos principales. Allí en su boletín usted va a encontrar los puntos principales para que aquellos que toman nota vayan anotando ahí, ¿verdad? Los versículos y todo esto. Entonces vamos a ver primero que María era una mujer humilde, versículo 18. Y número 2, José era un hombre justo, versículos 19, 20, 24 y 25. Y número 3, vamos a ver la profecía cumplida, versículo 23, Isaías 7 y 14. Y número 4, vamos a ver Jesús, el Salvador del mundo. Vamos a ver el significado de su nombre, versículo 21. Muy bien, así que acompáñanos en este estudio de la hermosa palabra de Dios. Entonces dice aquí en Mateo 1:18, según leímos ahí, dice que este era el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así que María estaba comprometida para casarse, ¿verdad? Ya los padres, en ese tiempo los padres eran los que organizaban las bodas, ¿verdad? Decían, bueno, este muchacho está, me parece bien, esta es una familia honesta, ¿verdad? Ya mi hija pues ya está en edad, ¿verdad? De casarse. Antes se casaban muy jóvenes, ¿verdad? Tal vez 12, 13, 14 años, ¿verdad? Los padres eran los que arreglaban el matrimonio, ¿sí? Muchas veces los hijos pues, no conocían, en este caso, ¿verdad? María, José, ¿verdad? Como normalmente debería de ser, ¿verdad? Era como quien dice un matrimonio arreglado, ¿verdad? Ellos ya estaban en compromiso para casarse. Entonces, primero, el matrimonio judío constaba de 3 pasos. Número 1, las 2 familias se ponían de acuerdo en la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente también. Bueno, estos muchachos ya están comprometidos para casarse y van a esperar un año, ¿sí? Para hacer los preparativos de la boda. Normalmente el novio empezaba a construir la casa, dónde iba a llevar a la novia, etcétera, etcétera. Cuando llegaba a pedir a la novia, le llevaba un regalo, ¿verdad? Ya sea un becerrito, llevaba cosas, ¿verdad? Para los padres, ¿verdad? No llevaba solo así. Entonces, se daba a conocer públicamente y en ese momento la pareja entonces quedaba comprometida oficialmente para el matrimonio, ¿sí? El noviazgo, llamado normalmente desposorio, era considerado una unión que podía solamente ser disuelta por la muerte o el divorcio, también por causa de fornicación, ¿sí? O sea que ya quedaban como comprometidos para casarse y él hacía un compromiso serio, ¿verdad? No podía estar visitando otras familias, ni teniendo otra comprometida, otra novia, ni ella tampoco. Era como que ya estaba, ya era considerado como que ya estaban casados, ¿sí? Por un año, ¿verdad? Tenían que esperar para la boda. Y tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir, ¿sí? Al estar comprometidos María y José, entonces la aparente infidelidad de María al quedar embarazada, ¿sí? Conllevaba un problema social muy severo, ¿sí? De acuerdo con las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y la joven, las autoridades judías podrían incluso matar a la joven a pedradas, ¿sabe? Eso era algo serio, ¿verdad? Porque el asunto de la infidelidad estaba en Deuteronomio 22, 23 al 24. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Ahí estipulaba qué se debía de hacer. Dice así: supongamos que un hombre conoce a una joven virgen,
que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella, si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos, dice, hasta las puertas de la ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda, y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De este modo limpiará la maldad que hay en medio de ti. O sea, las leyes en Levítico eran muy severas en cuanto a la infidelidad y en cuanto al cometer violación o quebrantar este acto de compromiso, ¿verdad? Si una persona encontraba a una joven que ya estaba comprometida para casarse y tenía relaciones sexuales con ella, la tomaba a la fuerza, la violaba, era un acto era penado con la muerte, ¿verdad? Y ambos, también a ella, por no gritar, pero si ella no estaba comprometida y él tenía relaciones, tenía que casarse con ella y no se podía divorciar, ¿verdad? Así eran las leyes bien estrictas, ¿verdad? Entonces, allí van a encontrar ustedes más información en Deuteronomio 22 acerca de las leyes sobre el matrimonio, ¿verdad? Entonces, en este caso, María, al salir embarazada, las personas no le creían realmente que era por obra del Espíritu Santo. Imagínate tú, hoy en día, que una jovencita, ¿verdad?, de 14, 16 años, le llega a sus padres embarazada, ¿verdad? Y le dice, papi, estoy embarazada, mami. ¿Y quién es el padre? Lo primero que uno piensa, ¿quién es el papá? Y dije, es el Espíritu Santo. Sí pues, le dirías en Guatemala, sí pues. ¿Quién te va a creer? ¿Tú qué crees, que yo nací ayer? Le vamos a decir, ¿verdad? ¿Estás loca o qué? ¿Verdad? Dime de una vez quién fue. Le vamos a decir, ¿verdad? Le vamos a tratar de sacarle la verdad, ¿sí o no? Porque era algo inconcebible normalmente. Lógicamente no puede ser posible, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos sabemos que para Dios no hay nada imposible? ¿Verdad que sí? Dios escoge a una mujer llamada María de una clase social humilde, era una campesina, era una jovencita, virgen, ¿verdad? Tenía que ser virgen porque el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana. Bienvenido, hermano, se le bendiga. ¿Sabes que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser librado de la naturaleza pecaminosa en que nacemos todos los seres humanos desde Adán? Tú y yo y todos los seres humanos traemos esa naturaleza pecaminosa de Adán, ¿sí? Así que no podía ser una persona común y corriente la que salvaría al mundo de sus pecados. Tenía que ser alguien santo, como Jesús. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, ¿sí? Pero por ser el Hijo de Dios, nació sin pecado humano, a diferencia de nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Era totalmente humano y totalmente divino, ¿verdad? Y vamos a ver también las características de María. Mira, María era una jovencita humilde, temerosa de Dios. En Lucas 1:38, Mateo escribe, uno de los evangelistas, y Lucas son los únicos que escriben acerca del nacimiento de Jesús, pero Lucas lo amplía un poquito más, ¿sí? Y da más detalles que Mateo. Y en Lucas 1:38 leemos ahí, ¿verdad? Un dato muy interesante que no lo dice Mateo, ¿sí? Lucas narra y dice, Lucas 1:38, dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel entonces la dejó. O sea, María había recibido la anunciación, le llama la Biblia, ¿verdad? Cuando el ángel se le presenta y le dice que es bienaventurada, ¿verdad? Favorecida, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir, ¿sí? Y por lo tanto iba a quedar embarazada y el bebé que nacería sería santo y sería llamado Hijo de Dios, ¿sí? Y todo esto se esperaba, se había profetizado muchos años más, ¿verdad?, de que una virgen daría a luz un hijo, ¿verdad? Estaban ellos esperando ese acontecimiento, ¿verdad?, que aconteciera,
¿verdad? Y las jovencitas esperaban, ¿verdad? Y decían, ¿quién será la dichosa? ¿Quién será la bienaventurada que saldrá favorecida con esta bendición de traer al Mesías en su vientre, ¿verdad? Entonces, se ve la humildad de María al responder, la sierva del Señor, ¿sí? Yo soy la sierva del Señor, y que se haga todo lo que tú has dicho acerca de mí. En otras palabras, dijo María, que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Entonces vemos ahí que María era una mujer de fe, era una mujer creyente, ¿verdad? Temerosa de Dios, ¿verdad? Humilde también, ¿verdad? Y lo vemos en el Magnificat, el canto, la oración que María hace aquí en Lucas 1:46 al 49, ¿sí? Ella hace un canto dando gracias a Dios por haberla escogido. Y mira qué hermoso el canto de María que hace esta respuesta, esta oración de agradecimiento que hace María. Dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó de tu humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí, y Él muestra misericordia de generación en generación. Y todos los que le temen, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Al príncipe derrocó, a príncipes derrocó de sus tronos, y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con las manos vacías. Entonces vemos aquí que ella está dando una gloria a Dios, ¿sí? Que dice, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Entonces María está dando aquí gloria a Dios, y se ve que María conocía las escrituras del Antiguo Testamento, y este canto, o Magnificat, canción de alabanza de María, también ella se parece y es muy semejante al que hizo Ana, ¿sí? Ahí en Primera de Samuel, cuando Ana quedó embarazada después de no tener no poder tener hijos, ¿verdad? Ana era estéril y quedó embarazada, y le llamó a su hijo Samuel, el cual fue un gran profeta. Entonces María también, como quien dice, conocía la oración de Ana, ¿verdad? Y su oración que hace es similar, de agradecimiento, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo María era una mujer temerosa de Dios, que se dice que es su sierva, ¿verdad? Es una mujer de una alma pura, ¿sí? Que alaba al Señor, de un espíritu alegre, ¿sí? De humilde, dice ahí, pues se fijó en su humilde sierva. Mira, ella está ¿cómo te dijera yo? Dando a conocer su humildad, y diciéndole al Señor, yo soy tu sierva, ¿verdad? Haz conmigo lo que a ti bien te parezca, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es un gran ejemplo, hermanos, que el Señor nos está dando a través de María, ¿verdad? Cómo nosotros también tenemos que ser humildes, ¿sí? Cómo nosotros también tenemos que tener ese corazón agradecido al Señor, ¿verdad? Por todo, porque sabes una cosa, Dios tiene el control de todas las situaciones, ¿sí? Sean buenas o malas, ¿verdad? María no sabía cómo iba a ser eso, no sabía cómo era porque ella misma dice, yo no conozco varón, ¿verdad? Mas sin embargo ella acepta la palabra de Dios mediante la voz del ángel Gabriel, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acerca de la función de los ángeles. Pero en esta ocasión María es una humilde servidora, se hace una humilde servidora del Señor, ¿sí? Y le dice que se haga su voluntad, ¿verdad? Y que la llamarán bendita por todas las generaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver también a José, ¿sí? José
también no se queda atrás. Mira, José dice que José, su prometido, verso 19, era un hombre bueno. Otras versiones dicen que era un hombre justo, ¿verdad? Y no quiso avergonzar en público a María. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, como que dice en privado, callada la boca, ¿verdad? ¿Sí? No quiso hacer gran escándalo, porque si no, imagínate, hubieran matado a María, le hubieran apedreado, ¿verdad? Y pues la gente pues iba a estar cumpliendo la ley, ¿verdad? Con justa razón. Pero cuando dice que la Biblia no nos habla mucho acerca de José. ¿Qué sabemos de José? Bueno, sabemos que José era judío, sabemos que José era de profesión carpintero, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Conocedor también de las Escrituras, ¿verdad? Que supo también escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Él querer abandonar o darle carta de divorcio a María, no la estaba juzgando ni la estaba condenando. Es más, le estaba tratando de salvarle la vida, ¿sí? Así que vemos aquí en el verso 20, dice que mientras José consideraba esa posibilidad de abandonar a María, de darle carta de divorcio, dice que viene un ángel del Señor, ¿sí? Y se le apareció en un sueño. Y dice, mira lo que le dice: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que cuando el enemigo o alguien quiere interrumpir, ¿verdad?, la voluntad de Dios, siempre el Señor intercede, ¿verdad? Siempre el Señor está ahí, ¿verdad? Presente, ¿verdad? Intercediendo. Manda a su ángel, ¿verdad?, a Gabriel, y para que le hable a José en sueños, ¿sí? Y le dice, pues no tengas miedo, José, ¿verdad? Viene a corroborar la versión y las palabras que le había dicho María, ¿sí? Entonces ya José entiende, y ya entonces José ya cambia su actitud, ¿sí? Tuvo que tener una intervención divina, ¿verdad?, para que él entendiera. El Señor antes se comunicaba mucho por sueños, y hablaba en sueños a las personas, ¿verdad?, les decía, y lo vamos a ver aquí en todo el Nuevo Testamento, cómo Dios les hablaba, ¿verdad?, en sueños a las personas, y especialmente a José le dijo, ¿verdad?, en otra ocasión. La intervención de los ángeles se ve en varios aspectos aquí. Cuando Herodes, lo dice ahí Lucas, ¿verdad?, nació Jesús, iba a matar a los niños. El Señor también, cuidando a José, a María, al niño Jesús, le dice: salgan, ¿verdad? Váyanse hacia Egipto. Entonces José también en sueños, en medio de la noche, levanta a su esposa y se van, ¿verdad?, para evitar que muriera junto con los demás niños allí en Belén. Entonces el enemigo siempre buscando cómo interceder y cómo bloquear, si le podemos llamar así, los planes de Dios. Así que José es un hombre justo, temeroso de Dios. El carácter de José se evidencia al resistirse a infamar a su prometida, María, repudiándola delante de testigos según la costumbre. Cuando la palabra de Dios dice justo, se está hablando de la palabra, según el diccionario, dikaos, ¿sí?, que significa una persona de derecho, sin culpa, una persona recta, que cumple las leyes de conformidad, ¿sí?, las leyes de Dios y del hombre. La palabra originalmente se llamaba diké, que significa regla o costumbre. En el Nuevo Testamento entonces se aplica principalmente a personas que viven de acuerdo a la norma divina. Entonces vemos aquí que José era un hombre justo porque cumplía y era temeroso de Dios y respetaba las leyes, ¿sí? Era una persona justa y santa, que estaba en justificación y santificación. En otras palabras, era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? José era un hombre con creencias definidas. Estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importar el dolor que esto le causara. Sin embargo, José tenía otra característica. No solo era un hombre bueno, sino que intentaba hacer las cosas
como se debían hacer, rectamente, ¿verdad? Hacía lo bueno, pero lo hacía bien, ¿sí? Como debían de hacerse. José decidió entonces terminar su compromiso, pero estaba decidido a hacerlo de manera que no trajera afrenta a María. Intentó actuar con justicia y con amor. Mira qué precioso, ¿verdad? Las características de José. Por algo el Señor lo eligió, ¿verdad? Tenía que también, era descendiente de David, ¿verdad? Tenía que ser descendiente de David también. Así que Dios le envió un mensajero al ángel Gabriel para confirmar que lo que María le había dicho era cierto. Y entonces abrió un nuevo camino de obediencia para José. Ahora José, al aceptar a María como su esposa, José obedeció a Dios. Y no solo obedeció, sino contrajo matrimonio con María y respetó su virginidad también, hasta que la criatura nació. Mira qué tremendo. Miremos ahí, lo vamos a ver también en el verso 24. Pero sigamos adelante. Aquí en el versículo 21 dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice, ¿verdad? Entonces, se cumplió la profecía, ¿verdad? La Virgen quedó embarazada, quedó encinta, ¿verdad? José era de los descendientes de David, ¿verdad? Hay muchas profecías cumplidas también. Se había profetizado que el Mesías tenía que nacer en Belén también. ¿Te das cuenta? Entonces lo vemos aquí en Mateo 2, 5 y 6. Dice: en Belén de Judea le dijeron, porque eso era lo que había escrito el profeta Miqueas. Miqueas 5:2 había dicho 700 años atrás, dice: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta? El Señor, a mí me impresiona mucho ver la historia de Navidad, porque vemos que como el Señor, ¿verdad? Primero, escoge a estas dos personas, ¿verdad? Humildes, con características humildes, temerosos de Dios, de una ciudad, ¿verdad? Pobre, ¿verdad? No tenían mucho estudio, ¿verdad? Se identifican con la mayoría del pueblo, ¿verdad? Eran campesinos. José era carpintero, ¿verdad? Se identifica con las personas laboriosas. Jesús escoge para nacer la ciudad de Belén, una ciudad pequeña, insignificante, ¿verdad? Que ni se conocía, ¿verdad? Una ciudad pequeña ahí de la región de Judá, ¿verdad? Pero estaba profetizado que el Mesías tendría que nacer en Belén, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a ver cómo el Señor, aquí en el libro de Lucas lo vamos a ver, usa hasta a las personas impías, ¿verdad? Porque el gobernador emite un decreto que todos los habitantes de la región de Judea tenían que irse a como quien dice, a empadronar, ¿verdad? Tenían que ir a donde ellos habían nacido, a su lugar de origen, ¿verdad? Y entonces José y María viajan desde Nazaret, ¿verdad? Hasta Belén, hasta allá donde habían nacido, ¿verdad? Para cumplir la profecía también de que de Belén tenía que nacer el Mesías. Entonces vemos ahí cómo el Señor, ¿verdad? Está manejando toda la historia, está manejando todos los acontecimientos y se están cumpliendo todas las profecías, ¿verdad? La semana pasada mi esposita hablaba, ¿verdad? De las profecías que se cumplió, ¿verdad? Y del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Isaías. Entonces, vemos aquí que la profecía se cumple, ¿sí? En Isaías 7:14 se había anunciado también, veamos ahí, que esto pasaría. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Y cuál era esa profecía? En Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿qué? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios está con nosotros. Qué precioso, ¿verdad? Que el Señor tomó forma de hombre, ¿sí? Se encarnó, el Señor dejó su trono celestial y vino a esta tierra, ¿verdad? A identificarse con nosotros, ¿verdad? Las personas de este mundo, ¿verdad? Vino en el tiempo correcto,
¿sí? En que el pueblo de Israel estaba esperando al Salvador, al Mesías, vivía bajo el yugo de Roma, estaban clamando por un libertador. El Señor viene, ¿verdad? Y la humildad del Señor me cautiva, porque el Señor, ¿sí? No solo escoge nacer en la ciudad, una ciudad pequeña como Belén, sino escoge nacer en un pesebre, ¿sí? En un lugar humilde, en medio de animales, ¿verdad? Las vaquitas, el burrito, las ovejitas ahí, ¿verdad? Imagínate el olor que estaba ahí en el establo, ¿verdad? El Señor andaba buscando posada, ¿verdad? Tocando las puertas de todos los lugares, y no había posada para el Señor, ¿sí? Ya iba a dar a luz María, ¿verdad? Ya iba ahí en el burrito. ¿Cuánto había viajado, verdad? Cuántos kilómetros, ¿verdad? Para llegar a esa ciudad. Y todo el mundo había llegado para ser empadronados, ¿verdad? Para el censo. Y no había lugar en ninguna posada para José, María. Y viendo el sufrimiento, el dolor que traía ya una mujer para dar a luz, imagínate la desesperación de José, ¿verdad, María? Buscando, pues el dueño de una posada le dice, pues no tengo lugar, ¿verdad? Simplemente lo único que tengo es un establo, si quieres, es lo único que hay disponible, ¿verdad? Pues ahí nació el Señor, imagínate. El Señor de señores, el Rey, el Creador del universo, viene a nacer en un pesebre humilde, ¿sí? Para identificarse con nosotros, ¿verdad? Los pobres, los humildes, ¿verdad? Para no tener de qué enorgullecerse. Él hubiera podido escoger muy bien un palacio, ¿verdad que sí? Hubiera podido escoger un palacio lleno de oro, ¿verdad? Como el que tenía Salomón. Hubiera podido escoger uno de los mejores médicos para que atendiera a María, ¿verdad? Los hospitales, qué sé yo. Hubiera podido escoger un mejor lugar, pero no, él escogió un establo, ¿verdad? Y ahí nació. Y no tenía ni cunita, pues, sino le pusieron un pesebre, era donde comían los animales, ¿no? Ahí le pusieron, ¿verdad? Entonces, la humildad del Señor es característica y se ve aquí, ¿verdad? Concebirá un niño. Entonces le llaman Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué era necesario que el Señor tomara forma de hombre y viniera a este mundo? ¿Sí? Era necesario. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros, ¿verdad? Tomó carne y hueso como tú y yo, ¿sí? Porque como Dios es espíritu, no podía morir, ¿verdad? Pero como hombre sí podía morir y derramar su sangre por amor a ti y a mí en la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados. Entonces tenía que venir el Señor a morar con nosotros. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros, porque el Señor entiende por lo que tú estás pasando. El Señor entiende tus necesidades, el Señor entiende tus problemas, porque el Señor vivió en carne y hueso aquí y caminó sobre las calles empedradas de allá de Israel, ¿verdad? De Jerusalén. Y sufrió también el desprecio desde antes de nacer. Imagínense, nadie le quiso dar lugar en una posada, ¿verdad? Fue despreciado desde antes de su nacimiento, imagínate, ¿verdad? Pero ahí nació el Señor en Belén, en una ciudad pequeña, insignificante. Entonces dice el verso 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. José era entonces un hombre justo, temeroso de Dios. Era un hombre con creencias definidas, estuvo dispuesto a hacer lo bueno, sin importarle el dolor que le causara, y se casó con María, ¿sí? No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacer como se debía hacer las cosas, ¿eh? Decidió terminar con su orgullo, ¿verdad? Y tomó el compromiso de casarse con María. Estaba decidido a hacerlo de manera que María no saliera perjudicada, ¿verdad? ¿Sí? Intentaba en su carne, José estaba pensando, no entendía, ¿verdad?, cómo su esposa, su prometida había salido embarazada. Pero ahora con la visita del ángel queda manifestado y él cree, ¿verdad? Y contrajo matrimonio con María y respetó incluso la virginidad de María hasta que la criatura nació. Vemos también entonces que los ángeles, ¿verdad?, tienen un papel muy importante aquí, ¿verdad? Le dan
ayudan a llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Llevan el mensaje de Dios a la gente, protegen al pueblo de Dios, ofrecen estímulo, dan dirección, llevan también castigo a los ángeles a la tierra, vigilan la tierra. Así que el papel principal de los ángeles es ofrecer continua adoración a Dios. Y la profecía se cumplió, ¿sí? En el verso 23 lo vimos, ¿verdad? Nació el Mesías, ¿verdad? Nació en Belén, cumpliendo la profecía en Isaías 7:14, ¿sí? Así que Mateo escribe, ¿verdad? A los judíos, él como judío, como recaudador de impuestos, ¿verdad? Está enfatizando la importancia de las profecías, el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque está demostrando que Jesús es el Mesías prometido a un pueblo incrédulo, a los judíos, ¿verdad? Que no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Mateo ve cumplida la profecía de Isaías con el nacimiento de Jesús, de la Virgen María, y aquí el nombre Emmanuel proclama entonces la presencia de Dios en medio de su pueblo. Qué glorioso, ¿verdad? De una manera entonces nueva. Como les decía, Dios no se podía tocar, ¿verdad? Porque es espíritu, pero por medio de Jesús, Jesús tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Y él también, como humano, tuvo sed, se cansó, comió, tuvo hambre también, ¿verdad? Sufrió en carne propia también, ¿verdad? Como nosotros. Entonces, el ángel anunció a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Y esto revela una verdad muy importante acerca de Jesús, que Jesús es el Dios hombre. Nada más y nada menos que eso. Amén. Así que Dios tomó las limitaciones humanas para poder vivir y morir, y así obtener la salvación de todos aquellos que creemos en Él. Era necesario que Dios tomara la forma humana. Amén. Para podernos dar la salvación. Y entonces vemos entonces en el versículo 25, vamos a ver. Pero no tuvo, dice, relaciones sexuales José con María, con ella, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, el Señor salva. Jesús vino entonces a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo por sí mismos. No podríamos librarnos de las consecuencias del pecado. Ese es otro motivo por el cual Jesús vino. Por muy buenos que nosotros seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa que traemos de Adán, ¿sí? Y que está presente en todos nosotros. Así que Dios puede hacer esto únicamente Jesús, por medio de Jesús. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma. Vino para salvarnos del poder, del castigo y del pecado. Así que démosle gracias al Señor Jesús, hermanos, ¿verdad? Porque por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Démosle gracias a Jesús por haberse hecho hombre y habitar entre nosotros, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y luego pidámosle al Señor que tome el control de nuestra vida. Esa vida nueva que solo puede el Señor darnos y puede empezar hoy. ¿Sí? Si en este momento, si hay alguna persona que aún no le ha entregado su vida a Jesús, que aún no tiene una relación, ¿sí? Está el Señor disponible ahí para escuchar la oración de aquel pecador que se arrepiente y cree de todo corazón, ¿sí? Hay mucha gente que no cree en el nacimiento virginal de Jesús, ¿sí? Pero si creemos nosotros en la muerte y resurrección de Jesús, tenemos que creer también en el nacimiento virginal del Señor Jesús, ¿sí? Y pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos dé esa fe, que perdone nuestros pecados y que venga a morar en nuestro corazón. Entonces, como conclusión, podemos decir entonces que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, libre de la naturaleza pecaminosa y transmitida a todos los seres humanos por medio de Adán. Dado que Jesús nació de una mujer, María era un ser humano como tú y yo, con carne y hueso. Pero a diferencia de nosotros, el Hijo de Dios nació sin pecado, ¿sí? Sin ningún rastro de pecado. Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Y como humano Él nos comprende, ¿sí? Porque fue hombre, sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas. Veamos lo que dice Hebreos 4, 15, 16, y ya con eso terminamos. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Te das cuenta? Él nos entiende, ¿sí?
Él comprende todas nuestras debilidades porque Él las enfrentó todas las pruebas que enfrentamos nosotros, ¿sí? Pero, sin embargo, Él nunca pecó. Y dice el verso 16, si lo puedes ver ahí, dice: así que entonces acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué precioso, ¿verdad? Que podemos venir al Señor confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que Él nos comprende, ¿sí? Porque Él también, como hombre, sufrió igual que nosotros, sufrió el desprecio, ¿sí?, de las personas, ¿verdad? Él lo vivió en carne propia. Así que Él nos entiende, amados hermanos. Podemos nosotros entonces encontrar misericordia y perdón y gracia cuando nos acercamos a Él. Acerquémonos entonces con plena confianza al trono de su gracia, porque Él es Dios, tiene poder y autoridad para librarnos del pecado. Podemos contarle todos nuestros pecados, nuestros sufrimientos al Señor y todas nuestras necesidades, que Él nos entiende, hermanos. Así que Él ya ha pasado por lo que nos toca pasar ahora a nosotros, y Él tiene entonces, Jesús, la capacidad de ayudarnos. Jesús es revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Su nacimiento milagroso, su vida y sus enseñanzas, sus milagros y su triunfo sobre la muerte muestran su deidad verdadera. Debido a que Jesús fue enviado por Dios, podemos entonces ahora, hermanos, confiarle nuestra vida al Señor. Amén. Porque Jesús nos entiende. Él vino para ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro reconciliador. Adorémosle entonces al Señor y hagámosle el Rey de nuestra vida. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Jesús vino y habitó con nosotros. Dios hecho carne. Por lo tanto, Él estaba literalmente entre nosotros, o sea, con nosotros. En la actualidad, Cristo está presente en la vida de cada creyente por medio de su Espíritu Santo. Y podemos tener una relación cercana y profunda al Señor, hermanos, por medio de su Espíritu Santo. Él está presente y habita en medio de nuestro corazón. Así que podemos tener esa relación con el Señor todos los días, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración. Nos acercamos a Él cada día. Cuando leemos la Biblia, el Señor nos habla, el Señor habla a nuestro corazón, el Señor nos comprende, nos aconseja, nos reprende también cuando hay algo que no está bien, nos motiva a hacer su voluntad. Así que confiemos plenamente en Él. Así que todos los días tenemos de orar, leer la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, hoy es el día, hermanos, en que nosotros podemos empezar una relación nueva con Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La pregunta es: ¿has confiado tú en Jesús como tu único Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Has entendido que el Señor vino a este mundo, se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados? ¿Sí? Para que entonces, si tú al creer en Jesús no te pierdas, sino tengas vida eterna. Por eso es que se escribió la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Muchas cosas se escribieron acerca de Jesús, y el propósito de esto es que ninguno se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, hoy es el día en que tú puedes empezar una nueva relación con el Señor, entregándole tu corazón, ¿verdad? Porque Él tomó forma de hombre y tomó forma de siervo y vino a salvar a todos los perdidos. Él no vino, dice, por los sanos, sino por los enfermos, y vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor tomó forma de siervo, hermanos. Él muy bien hubiera pedido que le adoraran y todo eso, ¿verdad? Pero no, Él vino a servir, hermanos, ¿sí? Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, y vino a enseñarnos el verdadero camino de cómo podemos llegar y estar en paz con Dios, ¿verdad? Así que es solamente por medio de Jesucristo que nosotros podemos estar en paz con Dios. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Juan 14:6. Así que entrégale hoy tu vida y tu corazón al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra, ¿verdad? Por su humildad,
porque escogió a María, una mujer humilde, porque escogió a José, un hombre justo, porque las profecías se cumplieron y porque Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sigamos adelante confiando en sus promesas. Estamos en una época muy especial, viene Navidad. Es una época muy preciosa en que podemos mostrar amor unos por los otros. Este es un tiempo en que tú puedes invitar a alguien que está solo, compartirle del amor de Dios, invitarlo a tu casa a celebrar juntos la Navidad, porque Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a habitar en este mundo para darnos vida eterna y salvación. Demos gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, tomaste forma de hombre y te humillaste, Señor, y tomaste forma de siervo y estuviste dispuesto a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Veniste como un bebé a este mundo y escogiste a una mujer humilde como María, a un hombre justo como José, temeroso de ti, Señor. Gracias porque cada profecía en tu palabra se cumplió, Señor. Que nacería de una virgen el Mesías, que nacería en Belén, se cumplió, Señor. Todo lo que estaba profetizado acerca de ti, Señor. Que tú eres el Salvador del mundo. Tú viniste y entregaste tu vida para que todo aquel que en ti crea, no se pierda, sino tenga vida eterna, Señor. Ese es tu propósito, Señor. Darnos a conocer el único camino para llegar al Padre. Gracias, Señor. Te damos, Señor, porque aunque sabemos que en esta fecha no naciste en Navidad, realmente fue en otra época, pero celebramos el acontecimiento, Señor. Celebramos el hecho de que tú tomaste forma de hombre, te encarnaste, viniste a este mundo, tomaste forma de siervo y viniste a servirnos y a mostrarnos el amor, cómo debemos amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por nacer en un pesebre, Señor, porque te identificas con nosotros, Señor, los pobres, los humildes de corazón. Gracias, Señor, porque tú tomaste forma de hombre y viniste a este mundo de oscuridad, trayendo la luz, la salvación que tanto necesitamos, Señor. Nadie va al Padre si no es por medio de ti. Te damos gracias, Señor, porque un día tú nos rescataste de esa vana manera de vivir en que estábamos, Señor. No tenemos cómo agradecerte todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestros pecados a ti, Señor. Los confesamos, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces te fallamos. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos alejamos de ti, Señor. Pero reconocemos además de eso tu fidelidad y tu gran amor, Señor. Porque tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Gracias, Señor, porque tú no haces distinción de personas, Señor. Tú estás dispuesto. Cada mañana tus misericordias son nuevas, cada mañana, Señor. Y podemos empezar de nuevo. Hoy es un nuevo día para empezar, Señor. Y entregarte todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad, Señor. Protégenos, Señor, y líbranos del mal, Señor. Y que esta Navidad, Señor, podamos seguir meditando en este acontecimiento tan precioso, tan hermoso, que cambió la vida de la humanidad, Señor. Y te damos gracias, Señor. Que esta sea una Navidad diferente, Señor. Que podamos realmente compartir de tu amor con otras personas que aún no te conocen, Señor. Que podamos invitar a alguien a nuestra casa, Señor. Alguien que está solo, que pueda sentir tu amor, tu presencia, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Úsanos, Señor, para compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no te conocen, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. Yo te pido, si hay una persona que aún no ha entregado su vida a ti, que hoy sea el día, Señor, en que empiece una nueva relación contigo, Señor. Y que pueda experimentar la paz, el amor que solo tú nos puedes dar, Señor. Yo te pido, Señor, que toque su corazón, que toque su mente y dale fe, Señor, para creer, Señor, en el nacimiento virginal de Jesucristo, que pueda creer en la muerte, que pueda creer en la resurrección de Jesús, Señor, y que pueda creer en ti, Señor, como el único camino, la única verdad y la única vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que damos gracias al Señor. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Así que celebremos esta Navidad porque el Señor vive y reina.
y vive en nosotros y quiere hacer la obra a través de nosotros. Conéctate, aquí están nuestras redes sociales, nuestra dirección, queremos saber de ti. Somos los pastores Mario y Pati Torres, ahí está nuestra página web, nuestra dirección en Facebook, en YouTube y nuestro email. Si tienes alguna pregunta, nos gustaría mucho conocerte y saber más de ti. Así que no me resta más que desearte la bendición de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien, guárdanos de todo mal, protégenos, protege nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Guárdanos, Señor, y bendice nuestro hogar, bendice nuestro trabajo, nuestra familia. Guárdanos de todo mal y de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Hasta luego.